Estamos viviendo en tiempos de gran engaño, una era en la que la mentira parece ser exaltada como verdad y donde el espíritu del error opera con mayor intensidad. Las escrituras nos advirtieron que llegaría este tiempo, un periodo en el que muchos serían seducidos por doctrinas falsas, milagros engañosos y voces que parecen ser espirituales, pero que no provienen de Dios. Jesús mismo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4 y 5. El apóstol Pablo también nos advirtió en segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10, que en los últimos días Satanás se manifestará con gran poder, señales y prodigios mentirosos para engañar a aquellos que no aman la verdad. Hoy vivimos rodeados de ideologías que contradicen la palabra de Dios, movimientos que parecen piadosos, pero que niegan el poder del Evangelio, y voces que buscan desviar a los creyentes de la verdadera fe. Por eso más que nunca necesitamos el discernimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Él es quien nos guía toda la verdad y nos protege de caer en el error. En este mensaje vamos a explorar cómo discernir a través del Espíritu Santo para permanecer firmes en estos tiempos peligrosos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es por eso que el discernimiento espiritual es esencial. Creo con todo mi corazón, con cada átomo de mi ser, que la iglesia necesita discernir espiritualmente, aprender a discernir por medio del Espíritu Santo para vivir en la voluntad de Dios y no ser engañados. No estamos exentos de equivocarnos y de tomar malas decisiones, pues somos humanos, pero es esencial que atendamos a la voz del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para distinguir lo verdadero de lo falso y caminar en la luz. Así que quiero que veamos 4 pasos y vamos a vivir hoy la palabra de Dios. Vamos a tomar la palabra de Dios no solamente en nuestras bocas, sino en el poder del Espíritu Santo, porque vamos a aprender a discernir correctamente como el Señor quiere que se haga. Y lo primero que debemos hacer para poder discernir a través del Espíritu Santo es escuchar la voz del Espíritu Santo. El discernimiento comienza cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Aprender a reconocer su guía es fundamental para caminar en la verdad. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Y esta es una promesa maravillosa. El problema con muchos cristianos al día de hoy es que ellos podrían decir que nunca han escuchado la voz del Espíritu. Y muchos se estarán preguntando, ¿cómo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo? Y lo más importante que quiero que entiendas hoy es que el Espíritu Santo de Dios está más interesado en hablarte de lo que tú te puedas imaginar o incluso desear. El problema con nuestra generación es la falta de tiempo. Vivimos en un caos continuo. La gente corre de un lado a otro y parecen que cada día están más afanados y ansiosos. Y esto les impide tomar tiempo para estar a solas en la presencia del Señor, para meditar tranquilamente y reposar en su presencia, meditar en la palabra, llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia en Cristo. Es decir, la mayoría de personas no han escuchado la voz del Espíritu Santo de Dios porque sencillamente no se han tomado el tiempo para estar quietos. La palabra del Señor dice: estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. Dijo el salmista David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que quiero que entiendas que no podrás escuchar la voz del Espíritu a menos que dediques tiempo a buscar su presencia en oración, en intimidad, a menos que tomes tiempo para que tu alma repose, porque muchas veces tus emociones parecen un río revuelto. Es decir, quizás has tomado tiempo para orar y vienes a la presencia del Señor y le dices: necesito escuchar tu voz y saber cuál es la voluntad para mí. Pero son oraciones que muchas veces se hacen superficialmente por el afán y la ansiedad. Muchos de ustedes se quejan y dicen hoy: la verdad, no tengo tiempo. Pero debes entender que el Señor te da tiempo para todo y que nosotros tenemos tiempo. El problema es que nuestras prioridades están totalmente desordenadas y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Tu primer prioridad debe ser buscar siempre la presencia de Dios. El problema de muchas personas con su tiempo y por lo cual no les alcanza es porque su prioridad no es buscar al Señor. Y la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que deberías probar, buscar siempre primero la presencia de Dios, aun cuando tengas que madrugar, aun cuando tengas que sacrificar sueño, incluso si tienes que anteponer el buscar la presencia de Dios a algo que tú crees que es muy importante. Si tú pruebas esto con fe, te darás cuenta que Dios te dará gracia en todo lo que hagas y que el tiempo será redimido
y alcanzarás a hacer todo lo que tengas que hacer. Así que si quieres escuchar la voz de Dios y si quieres que esa promesa de Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Si quieres que esto sea una realidad para ti, debes empezar a tomar tiempo para estar en la presencia del Señor, para que tu alma repose, para que tus pensamientos se alineen a la palabra de Dios, para calmar tu corazón y de esa forma, orando, meditando en su palabra, buscando la presencia del Señor allí en el silencio profundo. Entonces el Espíritu podrá hablarte y más aún, tú podrás escuchar la voz del Espíritu Santo. Me pregunto cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, pero el afán, la ansiedad, tus pensamientos desordenados han impedido que tú mismo puedas escuchar la voz del Espíritu. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así que debes empezar por aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y no es tan complicado como muchos piensan que lo es. Solamente debes tomar tiempo en su presencia, acallar tu corazón, rendir tus pensamientos conforme a la palabra del Señor. Es una batalla, pero seguramente la ganarás si decides hoy tomar el tiempo para hacerlo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y verso 10, dice la palabra del Señor así: y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel escuchó la voz de Dios cuando era joven, aprendiendo a discernir su guía bajo la instrucción de Elí. Su disposición a escuchar la voz del Espíritu Santo lo llevó a convertirse en un gran profeta. ¿Te das cuenta de esto? Si tú dispones tu corazón, si tú dispones de tu tiempo e incluso dispones de tu cuerpo para buscar su presencia, Él no se resistirá. Él desea hablarte. Él te anhela celosamente. Todo empieza aquí y tu vida será transformada totalmente en el momento que comiences a buscar la presencia del Espíritu Santo de esta forma. Lo segundo, para poder discernir a través del Espíritu Santo, es que debes probar los espíritus. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Es importante probar los espíritus y asegurarnos de que están alineados con su palabra. En primera carta de Juan, el capítulo 4 y verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es necesario entender que vivimos en el tiempo de gran engaño y no puedes ser tan inocente para pensar que toda persona que habla de Jesús
es un seguidor de Jesús. No puedes ser tan ingenuo para creer que toda persona que habla del Espíritu Santo tiene al Espíritu Santo. Por eso empezamos con aquella cita que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la Biblia nos enseña que en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán a escuchar doctrinas de error. Incluso el apóstol Pablo habla de doctrinas de demonios. Así que debes entender que vivimos en un tiempo tan peligroso que tú y yo se nos permite probar los espíritus. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y es necesario que juzguemos de forma espiritual. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y cuando hablamos que el espiritual juzga todas las cosas, no hablamos de juzgar el pecado en otras personas, pues el único que puede juzgar los pecados es Dios. Pero a ti y a mí se nos ha permitido juzgar las palabras que se predican. La palabra del Señor dice en el capítulo 5 de la primera carta de los Tesalonicenses: examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. La Biblia nos habla acerca del don de profecía en la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo podía discernir el desorden en el que vivía la iglesia de Corinto. Así que él dice: pueden profetizar todos, pero cuando alguien esté profetizando, los demás van a juzgar. Van a juzgar la profecía, no al profeta. Del profeta se encargará Dios. Pero tú y yo debemos discernir y debemos tener la capacidad para juzgar lo que se está predicando, lo que se está profetizando. Así que debes probar los espíritus. Y una de las formas en que tú puedes probar los espíritus es a través de la palabra de Dios. Pero no podrás discernir si no conoces la bendita palabra de Dios. ¿Cómo probar si un espíritu está hablando lo correcto si no conoces la palabra de Dios? Muchos se creen el engaño y la ilusión de las palabras halagüeñas. Las palabras que parecen dulces, pero que en realidad están cargadas de veneno. ¿Cómo entender que Dios nos habla de ser prosperados en el espíritu sin caer en el engaño de la avaricia? Bien, es en ese momento que necesitas haber conocido tanto de la bendita palabra de Dios, que la palabra de Dios quede pegada literalmente a tu mano, como fue la espada que quedó pegada a la mano de los valientes de David. La palabra del Señor dice en Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Me temo que la pereza está haciendo estragos hoy en la iglesia del Señor. Muchas personas no llevan sus Biblias cuando van a la iglesia, cuando se reúnen como iglesia.
Muchas personas escuchan mensajes en la radio y cuando el predicador habla lo que supuestamente está escrito en la palabra, ellos no tienen el deseo de escudriñar en sus Biblias si es así o no. La pereza está haciendo estragos en esta generación, pues la gente no quiere cerciorarse si lo que el predicador está hablando es verdad o no. Dice también la palabra del Señor en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lamentablemente los seres humanos la mayoría de veces no escogen el bien, sino el mal. Todo lo que parece bueno, los seres humanos creen que es bueno. Pero el Señor nos ha enseñado que muchas veces la mentira se esconde detrás de un velo que parece verdad. Los bereanos mostraron discernimiento al comparar las enseñanzas que recibían con las Escrituras. Este hábito los mantuvo firmes en la verdad. Es necesario que entiendas que debes probar los espíritus y no ir creyendo a todo aquel que predica como si verdaderamente fuera un hombre o una mujer de Dios. Lo tercero que debes hacer para poder discernir espiritualmente es orar con sabiduría y discernimiento, pidiendo la sabiduría y pidiendo el discernimiento. El discernimiento espiritual requiere oración constante y ferviente. Es en oración donde pedimos entendimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y como hablamos en el primer punto, que si quieres escuchar la voz del Espíritu necesitas tiempo, pues en este tercer punto necesitamos entender que la oración es fundamental para poder vivir una vida victoriosa en Cristo. Y no estoy hablando solamente a ministros. Se da por hecho que el ministro, el que es llamado, el que ejerce un ministerio en la iglesia, aquel que es llamado pastor o aquel que es llamado un siervo de Dios, se da por hecho que su vida es una vida de oración. No tan solamente oraciones raquíticas y saludos al cielo. Muchas personas, la única comunión que tienen con el Señor en oración es cuando bendicen los alimentos. Pero se da por hecho que si tú eres ministro, debes vivir una vida de continua oración. Pero estoy hablando a cada cristiano, a cada hijo e hija de Dios. Necesitas crecer en oración, necesitas formar un hábito de oración en tu vida. La palabra del Señor dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Así que es necesario que en tu vida haya disciplina en cuanto a la oración. De otra manera, no podrás ser un cristiano victorioso. No hay forma que puedas vivir una vida cristiana llena de victoria
a menos de que tú seas una persona disciplinada en oración. Porque debes entender que los problemas, que las circunstancias difíciles, que las adversidades vendrán, que enfrentaremos tantas luchas, tantos problemas y angustias. Pero cuando tenemos una vida de constante oración, siempre pasaremos en victoria, siempre veremos la mano de Dios obrando. Así que la oración es esencial para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. El Señor quiere que tú aprendas a discernir, y es tan sencillo como venir a su presencia y pedirle a Él la sabiduría, el entendimiento, el poder para discernir. En el Salmo 119 y 125 dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Salomón en oración pidió sabiduría y discernimiento para gobernar al pueblo de Dios. Como resultado recibió una comprensión extraordinaria de todo lo que iba a suceder en su tiempo de reinado. Así que no te sientas mal si hoy reconoces que quizás en tu vida no hay discernimiento. Todos estamos aprendiendo y es tan maravilloso aprender. Pero aquella persona que cree que conoce todo y que sabe todo, esa persona ha cerrado la puerta al conocimiento. Y esa persona no puede aprender más, pero tú y yo estamos aquí para aprender de la bendita palabra del Señor, para crecer como siervos y siervas de Dios, para entender que el Señor quiere capacitarnos para vivir en medio de una generación maligna y perversa. Y por último, en cuarto lugar, debemos caminar en obediencia al Espíritu. Esto es tan importante porque podrías escuchar la voz de Dios. Podrías estar todo el tiempo probando los espíritus. Podrías pedir en oración que el Espíritu Santo te dé el discernimiento y la capacidad para entender lo bueno de lo malo. Pero si no caminas en obediencia al Espíritu, de nada servirá. Porque el Espíritu te puede hablar, pero si no lo obedeces, de nada servirá. El discernimiento se perfecciona al caminar en la obediencia a lo que el Espíritu Santo nos revela. Cuanto más obedecemos, más claros se vuelven sus caminos para nosotros. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa vivir conscientes de su presencia a cada momento. Andar en la carne, por el contrario, significa que tú vas a proveer siempre para que esos deseos carnales se hagan realidad. No se me ocurre una forma más sencilla de explicar esto, sino como aquella persona que le gusta ciertos tipos de comida y entonces esa persona sabe que esos ciertos tipos de comida le caen mal, le hacen daño, su organismo los rechaza. Pero aún a sabiendas de eso, pasa por cierto negocio donde venden esa comida. Y cuando va pasando por allí,
siente esos aromas y entonces corre velozmente y pide aquello que sabe que le va a hacer daño. Ahora esa persona sabe que cada vez que pasa enfrente de ese negocio, sus pensamientos, sus estímulos sensoriales, todo va a ser estimulado y va a correr y va a pedir ese alimento que le hace daño. Lo mismo pasa con una persona que anda en la carne. Aquella persona sabe que si cruza por aquel lugar será tentado, seducido y atraído, y no tiene la fuerza de voluntad para huir de eso. Bueno, a los jóvenes el apóstol Pablo les dice por el Espíritu Santo, huyan de la fornicación. No les dice que pasen corriendo frente a la tentación sexual, les dice, huye, porque lamentablemente, aunque muchas personas tienen buena voluntad y el deseo de agradar a Dios, la mayoría de veces caen por ser necios y no huir. Dios nos ha dado la capacidad de tomar el dominio propio para hacer su voluntad. Pero si tú eres consciente que hay una debilidad en tu vida que no ha sido tratada y que el Espíritu Santo no ha destruido en ti las ataduras que hay en tu vida porque tú no se los has permitido, entonces lo más sabio que puedes hacer es huir. Si no huyes, estás proveyendo para tu carne y estás andando en la carne. Si tú sabes que ciertas amistades, lo único que hacen en tu vida es corromper tu espíritu, porque solo hablan cosas negativas, cosas que desagradan a Dios. Y tú sabes que el Espíritu Santo te está pidiendo que te alejes de esas personas, pues la Biblia dice que el que se junta con necios será quebrantado. Y no lo haces, estás proveyendo para la carne. Y estás andando en la carne. Y por supuesto que a las personas naturalmente les gusta caminar en la carne, pero tú y yo, si somos nuevas criaturas, debemos poner nuestra mirada arriba y caminar ahora en el Espíritu. No quiere decir que todo el tiempo te estás reprimiendo, quiere decir que ahora estás buscando la presencia del Señor, te deleitas en la palabra y entonces tus deseos comenzarán a tener otro sentido. Ya no querrás andar con aquellas personas que andan blasfemando, que hablan corrompidamente, porque tu corazón se resiente. Ahora querrás hablar con aquellos que son espirituales, que tienen una palabra de bendición para ti, que te hablan acerca del conocimiento bíblico o sencillamente te impulsan a ser mejor persona. Es decir, que caminar en el Espíritu y obedecer al Espíritu Santo es caminar conforme a lo que Dios demanda de ti, lo que Él se agrada de ti, y lo que Él aborrece, tú también lo aborrecerás. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la bendita palabra del Señor. Así que si reconoces al Espíritu Santo en todo camino, eso es andar en el Espíritu. No se trata solamente de encerrarte en un castillo y no tocar nada del mundo. De eso no se trata. Antiguamente, nuestros padres pensaron que era así y por eso se encerraron en monasterios. Pero lo que ellos no sabían es que el pecado moraba en ellos y por eso las cosas más perversas se manifestaron en ellos.
Se trata es de caminar todo el tiempo para agradar a aquel que nos ama. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra, para que la poseáis y seáis de bendición en ella. Deuteronomio 5:33. Es necesario entender que el Espíritu Santo está presto a hablarnos, pero tú y yo debemos obedecer. El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro del eunuco etíope, y este acto de obediencia resultó en la salvación y bautismo del hombre y un avivamiento para toda aquella región. El discernimiento espiritual no es algo que se desarrolla de un día para otro. Requiere buscar al Espíritu Santo, probar todo con la palabra de Dios, orar con fervor y caminar en obediencia. Si seguimos estos principios como Samuel, como los bereanos, como Salomón, como Felipe, podremos discernir con claridad y vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a buscar el discernimiento que viene del Espíritu Santo para tomar decisiones que honren a Dios? Si es así, dile sencillamente esta oración: Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero aprender a discernir espiritualmente. Quiero enamorarme de tu bendita palabra y que tú me des la sabiduría para todo el tiempo estar junto a ti y obedecerte. Y si haces esta sencilla oración y si buscas su presencia de esta forma, los cielos se abrirán a tu favor y podrás ver su mano de gloria y de poder sobre ti. Hoy te digo en el nombre de Jesús, sigue adelante y no te rindas, porque hay tantas cosas hermosas que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere utilizar a cada hijo y a cada hija. Él no está buscando teólogos. Él no está buscando ministros elocuentes. Él no está buscando a aquellos que parecen muy espirituales. Él está buscando gente sencilla como tú y como yo. Gente común como tú y como yo. Gente que sencillamente esté dispuesta a hacer su voluntad, para que Él pueda tomar aquello que parece que no es, aquello que parece necio, aquello que el mundo desprecia, y hacer la obra más maravillosa. Yo creo con todo mi corazón que hoy le estoy hablando a ese tipo de personas, aquellos que dirán: heme aquí, envíame a mí, y aquellos que Dios utilizará con poder en esta última generación, a ese Dios todopoderoso que envía a su Hijo a morir por nosotros, y que el Espíritu Santo se ha derramado hoy en nuestras vidas. A ese Dios todopoderoso damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.